Estos tres jóvenes han jurado proteger toda forma de vida. Ellos son Lightman. Bienvenidos a mi primer capítulo de Streetwalker. Aquí tengo todo apuntado. Lo que he decidido hacer es empezar con una introducción de cómo me gustó Michael. Ese inicio en el que me enganché a su música y a su baile. Porque no quiero empezar desde el punto en el que estoy en la calle porque se van a dejar muchas cosas al aire que no se van a entender. Vamos a empezar. Vale, esto también se corta aquí. Ya. No sé cómo lo... Deténlo, por favor. Hay que ir cortando, como lo hacen los youtubers. Yo nací en Ecuador. Ya desde muy pequeñito a mí me encantaba ver los Power Rangers. De eso va mi intro. Se llamaba Lightman. En aquella serie, al final de la intro, aparecía un robot haciendo el moonwalk. Claro, en aquel entonces yo no sabía de quién se trataba muy bien. Así que me llamó mucho la atención ese moonwalk. Años más tarde, en un videocasete de una película que se llama Free Willy, Liberen a Willy, a mí me encantaba escuchar el intro. Claro, en aquel casete empezaba con Will You Be There. Lo repetía una y otra vez. No sabía por qué. Hasta que cuando tuve 13, 14 años, visitaba mucho a un amigo de mi hermano y siempre en la mini cadena nos ponía las canciones de Michael. Y yo decía, ¿y esta música? ¿Quién es? La música de los tambores para mí era They Don't Care About Us. El Beat It, escuchaba mucho esa guitarra. El Billie Jean, me volvía loco. Esas tres canciones sobre todo me marcaron mucho. Y le pregunté, ¿quién es este artista? Así que me dijo, es Michael Jackson. No solo te quedes con su música, tienes que verlo a bailar. Logré ver con un CD que me regaló un amigo, el History Book 1. Recuerdo el teaser y ese cincel con ese martillo cuando bajaban y anunciaban el Billie Jean de la Motown. Vi ese Billie Jean y me encantó. Claro, después de ver eso dije, es que tengo que aprender a bailar por lo menos ese cachito, es que me encanta. Así que me puse en el DVD con el CD. Adelante, atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, hasta que lo estropeé. 1, 2, o sea, estropeaba todas las cosas que tocaba para ver Michael, porque tenía que aprender sus pasos. Y mi madre, pero ¿por qué me estás estropeando? Pero esto no se hace, tal. Se enfadaba conmigo, claro. En mi clase, mis compañeros iban poco a poco sabiendo mi gusto por Michael. Incluso un día me disfrazaron porque teníamos que disfrazarnos de nuestro personaje favorito, haciendo grupos. Y con papel periódico nos dibujaban, pues, nos ponían en la cabeza con papel periódico un sombrero, ya sea una chaqueta, unos zapatos. Y recuerdo que la nariz me la pusieron con cinta adhesiva en la nariz para que me parezca más. Y bailé. Y claro, la gente se quedó como, wow, qué bien lo haces. Este día, con mis compañeros lo hice, después de haber aprendido un cachito del Billie Jean y les encantó. Y por cierto, ese Billie Jean me lo sé de pies a cabeza. El primero que aprendí y sobre todo el que más me llenó desde el principio. Mi pasión por Michael no solo venía del baile, ya bailaba en fiestas, en reuniones de mis compañeros y claro, ya quería vestir como él. Vestía con una camisa que me regaló mi abuelito, una camisa de cuadros de azul, un pantalón vaquero y unos zapatos marrones de cordones normales. Y el guante, lo quería el guante porque me parecía súper bonito. Así que lo llevé a una costurera y la costurera me dijo, ¿qué va? ¿Un guante así? No te lo voy a poder hacer, eso es impensable. Y la abuelita de un compañero mío me dijo, mira, tienes que coger una lentejuela y una piedrita. Tienes que coger el hilo, pasarlo con la aguja por la lentejuela, luego por la piedrita y volverlo a enganchar. Y mira, tienes ya una lentejuela cosida. Pues así todo el guante. Y dije, pues bueno, pues lo voy a sentar. Así que me senté a hacerlo y cuando lo tenía para mí era como, oh, increíble. No lo puedo creer, mi primer guante hecho por mí, a mano y a mi gusto. Así que desde ahí me fui dando cuenta que las cosas tengo que hacerlas yo. Si es que no soy yo, no van a salir a mi gusto y no van a salir como yo quiero. Y sobre todo, no me van a servir. Algo que se me quedó de siempre, preparábamos unas fiestas para el Día de la Madre. Y yo tenía que bailar en la aula, dentro del aula, con mi sombrerito, con mi guante. Ya para aquel entonces ya tenía un sombrero. Con mis mismos zapatos, mi mismo vaquero y mi misma camisa de a cuadros azules. Me dijo mi profesora, mira, yo quiero que bailes en clase, pero sobre todo, por favor, ayúdame, porque para el show principal no tengo nada preparado y me lo pidieron. Y si no lo tienes, nos van a multar. Me puse a bailar
y lo saqué adelante. Claro, todo el mundo aplaudiendo, me decían que era el mejor, que lo bailaba muy bien, y claro, poco a poco la gente fue haciendo que yo me sintiese bien, sobre todo con lo que yo hacía, porque yo era un chico muy muy inseguro y súper tímido, extremadamente tímido. Si ahora lo soy, antes lo era más todavía. Levantar la voz, no podría hablar en público, no podía expresar lo que siento, muchas cosas, muchas cosas. Y yo creo que todo lo que me decía la gente me ayudaba a mí para poder seguirlo haciendo. Incluso les dije a mis amigos, ¿por qué no vamos a ensayar la coreografía Dangerous? Que yo vi el book 1, dentro estaba el MTV Awards del 1995 y lo ensayaba con mi amigo. No veo lo que siento en eso. Vi por primera vez la coreografía de Dangerous de 1999 en Corea. A mí me encantó, así que decidí hacerla con mis amigos. Teníamos ya la del 95 y dije, vamos a la del 99. Así que este día preparamos algo para una fiesta que teníamos en el lugar donde vivíamos. Y este día me vio alguien que era músico y sobre todo que le gustaba Michael. Así que me dijo, me gustaría llevarte por las discotecas de Quito y así darte a conocer, porque lo haces muy bien. La verdad es que me gusta la limpieza de movimientos, todo lo que transmites. Y yo le dije, pues bueno, claro, necesitaba vestuario. Quería llevar Thriller, quería llevar Billie Jean. ¿Dónde? No tenía dónde hacérmelo. Hasta que, claro, recordé lo que me dijo aquella abuelita y dije, pues me fui a una tienda de disfraces, recuerdo, y les pregunté, quiero una chaqueta así, así. Me dijeron, imposible. Si no me la traes diseñada, no te la puedo hacer. De que te la quieres. Dibujé la chaqueta de Thriller lo más exacta que pude, con todas lo negro que lleva por aquí, las sombreras arriba, por detrás, esa V, lo que tiene, todos sus detalles se lo puse. Llevé a la tienda la de Thriller y la de Billie Jean y me las hicieron. Yo, claro, en aquel momento súper feliz y súper contento de que tenía ya mis primeras chaquetas. Así que con esas dos chaquetas, con la de Dangerous, ya tenía para hacer un show de media hora. Y con este hombre que me llevaba, empezamos a ir de discoteca en discoteca. ¿Cuáles eran las reglas? Yo, sin caracterizar, íbamos y él me decía, es Adrián y baila como Michael Jackson. Claro, la gente te mira así como, ¿en serio tú? Como el rey del pop. Pero después de verme bailar, a la mayoría le gustaba mucho. A algunos no, pero a otros sí. Muchas personas han imitado al rey del pop y Quito no es la excepción, pues miren nomás al imitador que nos fuimos a encontrar en un bar de la capital. Este chico sí que nos sorprendió, pues no es nada fácil imitar al rey del pop. En Quito, Paola Gálvez, de boca en boca. Poco a poco les fui trayendo a mis amigos para que también hicieran conmigo Smooth Criminal, hacíamos Dangerous, y hacíamos Thriller, Billie Jean, viajar por varios sitios y sobre todo conocer otros lugares, como ahora que estoy de gira, pero en ese entonces era muy amateur, muy al principio, y además a mí me marcó mucho esos inicios. Así que después de un tiempo recibí una llamada de venir a España y luego tuve que viajar aquí.